El alba apenas despuntaba sobre la ciudad. Las primeras luces del amanecer teñían de un suave tono anaranjado las fachadas desgastadas y las aceras mojadas por el rocío. La ciudad aún dormía, sumida en ese extraño silencio que solo ocurre antes de que el bullicio matutino se apodere de las calles. Pero no todos estaban descansando. Entre las sombras de los callejones, un perro se deslizaba como un fantasma gris. Era Jack, un veterano de la vida callejera. Con el paso del tiempo, sus patas habían memorizado cada esquina, cada contenedor de basura y cada rincón donde pudiera encontrar algo que llenar su estómago vacío. Para él, la ciudad era un mapa que conocía de memoria, un campo de batalla en el que había aprendido a sobrevivir durante los últimos 9 años. Jack era un mestizo de pelaje áspero, manchado por la suciedad de las calles. Sus costillas se marcaban bajo su piel, y sus ojos, profundos y cautelosos, lo observaban todo con una mezcla de desconfianza y esperanza. Nunca había sido bienvenido en ningún sitio. La gente lo veía como un estorbo, una molestia que debía ser apartada. Pero Jack había aprendido a vivir con eso. Al fin y al cabo, un perro callejero no tenía tiempo para resentimientos. Aquella mañana, como cada día, Jack había decidido comenzar su desayuno temprano, antes de que la gente llenara las aceras y los empleados de los restaurantes comenzaran a ahuyentarlo con escobas y gritos. Sabía que su mejor oportunidad de encontrar algo comestible era en los botes de basura detrás de los restaurantes en la calle principal, antes de que el bullicio de la ciudad despertara por completo. Corrió con la agilidad de un corredor experto, sorteando charcos y cajas vacías. Sus orejas, siempre atentas, captaban el más mínimo sonido. No confiaba en los humanos, pero tampoco les tenía un miedo paralizante. Los evitaba por instinto, porque había visto suficiente crueldad en sus ojos y en sus acciones. Sin embargo, también había aprendido a aprovechar lo que ellos dejaban atrás, los restos de comida que tiraban sin pensar y que para él eran un salvavidas. Jack llegó al callejón detrás de su restaurante favorito, donde cada mañana encontraba restos de pan, carne fría y alguna que otra golosina olvidada. Sin embargo, esta vez, mientras husmeaba entre los desechos, un nuevo olor lo detuvo en seco. No era el aroma habitual de comida rancia o desechos podridos. No, esto era algo diferente. Jack levantó la cabeza y olfateó el aire con más detenimiento. El olor venía del fondo del callejón, cerca de un muro de ladrillos donde se apilaban varios contenedores. Se acercó, con la cautela de un animal que ha aprendido a no fiarse ni siquiera de su propia sombra. Ahí, entre los contenedores yacía una vieja manta, sucia y desgastada, como si hubiera sido arrojada sin más. Pero lo que captó la atención de Jack no fue la manta en sí, sino el leve movimiento que notó debajo de ella. Algo se agitaba débilmente, como un suspiro en la penumbra. El perro frunció el ceño, si es que un perro puede fruncir el ceño, y se acercó despacio, olfateando con más insistencia. El olor que emanaba del bulto era diferente a cualquier cosa que Jack hubiera olido antes. No era el aroma a comida que tanto anhelaba, ni tampoco el de un animal herido. Era un olor humano, pero extraño, más dulce y delicado. Cuando metió la nariz entre los pliegues de la manta, un pequeño sonido, apenas un gemido, emergió de su interior. Jack se quedó inmóvil. Sus ojos, que normalmente eran 2 pozos de cautela, se abrieron un poco más, llenos de una curiosidad inusitada. Lentamente, con la misma delicadeza con la que un cazador acecha a su presa, Jack empujó la manta con su hocico. El bulto se movió nuevamente, esta vez con más urgencia. Jack supo, sin entender exactamente cómo, que aquello que se movía dentro era algo pequeño, frágil e indefenso. Los instintos que lo habían mantenido vivo durante todos estos años le decían que debía alejarse, que esto no era su problema, que lo mejor sería seguir buscando comida. Pero había algo en ese pequeño ser que lo obligó a quedarse. Jack sabía que, sea lo que había allí,
No podría sobrevivir mucho más tiempo sin ayuda, y él era el único ser vivo que estaba allí para hacer algo al respecto. Con una mezcla de decisión y cuidado, Jack abrió más la manta con sus patas delanteras, dejando ver el pequeño rostro de un bebé. Era tan diminuto que parecía más un muñeco que un ser humano. Estaba envuelto en esa manta vieja y sucia, temblando por el frío matutino. Sus mejillas estaban pálidas, y sus ojos, apenas abiertos, no tenían fuerzas para llorar. Jack sabía que tenía que actuar rápido. No era el humano más confiable, ni el héroe que uno imaginaría, pero en ese momento, él era la única esperanza del bebé. Con la máxima delicadeza que pudo reunir, Jack cerró su boca en torno a la manta, asegurándose de no lastimar a la criatura. Una vez que tuvo al bebé seguro en su hocico, el perro comenzó a correr, su mente enfocada en un solo pensamiento: encontrar a alguien que pudiera ayudar. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando Jack cruzó la calle, sus patas resonando en el asfalto mojado. La misión en la que estaba embarcado le dio una energía que no había sentido en años. Él, un simple perro callejero, estaba a punto de cambiar la vida de alguien, y también la suya. El sol aún no había alcanzado su punto más alto, y la ciudad seguía envuelta en el letargo de la madrugada. Las primeras personas empezaban a llenar las calles, pero Jack no tenía tiempo para detenerse a esquivar sus miradas curiosas. El bebé en la manta estaba cada vez más inmóvil, y su respiración, débil y entrecortada, apenas se percibía. Jack corría con una determinación que nunca había sentido antes. Ya no era solo un perro callejero buscando sobrevivir un día más. En ese momento, era un rescatador con una misión. Su memoria canina le decía que, a unas pocas cuadras, había un edificio al que solía acercarse en las noches frías. Allí, entre las luces parpadeantes y el olor a desinfectante, siempre había humanos entrando y saliendo, incluso en horas tempranas. El hospital. Al doblar la última esquina, la silueta imponente del hospital apareció frente a él. Las puertas automáticas se abrían y cerraban al ritmo de personas entrando y saliendo. Jack aceleró el paso, sorteando las piernas apresuradas de enfermeras y pacientes, hasta que llegó a las puertas de cristal. Los sensores, programados para reconocer formas humanas, tardaron un segundo en responder ante la figura canina. Finalmente, las puertas se abrieron con un chasquido, y Jack se coló al interior. El suelo brillante y los pasillos inundados de luz artificial contrastaban con la oscuridad de las calles que había dejado atrás. El hospital estaba lleno de actividad. Enfermeras empujando camillas, médicos con rostros cansados que murmuraban instrucciones entre ellos. Pero todo se detuvo cuando el perro irrumpió en el vestíbulo, con el bulto envuelto en su boca. Las miradas se giraron hacia él. El bullicio se convirtió en un murmullo de confusión y desaprobación. «¡Un perro aquí dentro!», gritó una enfermera desde el mostrador de recepción, su voz teñida de pánico. Era una cuestión de higiene y seguridad, especialmente en un lugar donde se atendía a los más vulnerables. Sin pensarlo dos veces, la mujer salió de detrás del mostrador, agitando las manos para ahuyentar a Jack, como si fuera una molestia más en su día ya ajetreado. «¡Fuera! ¡Largo de aquí!». Pero Jack no estaba dispuesto a rendirse. Sostenía al bebé con un cuidado instintivo, consciente de que si soltaba la manta en ese suelo frío y reluciente, el pequeño podría sufrir más. Con un movimiento rápido, esquivó a la enfermera y se lanzó hacia un pasillo lateral, donde el olor a café flotaba en el aire. Jack irrumpió en una pequeña cocina del hospital, donde 3 mujeres conversaban animadamente alrededor de una mesa. Las risas se congelaron en el aire cuando el perro apareció de repente ante ellas, jadeando y con los ojos llenos de urgencia. «¡Oh, Dios mío, otro perro perdido!», exclamó una de las enfermeras, levantándose de su silla. 2 de ellas comenzaron a chasquear los dedos y a intentar espantarlo como si fuera una plaga más que atender. Pero la tercera mujer, Marina, se quedó inmóvil. Había algo en la mirada del perro que la detuvo. No era la típica mirada desesperada de un animal hambriento.
Era la mirada de alguien que estaba pidiendo ayuda. Una súplica silenciosa. Marina era una médica que había dedicado casi una década de su vida a ese hospital. Tenía un instinto innato para detectar cuando algo estaba mal, y en ese momento, supo que debía escuchar a aquel perro. Se inclinó un poco, poniéndose a la altura de Jack, y habló en un tono suave y calmado. «Hey, amiguito, ¿qué tienes ahí?», le preguntó, sin acercarse demasiado para no asustarlo. Jack la observó durante unos segundos, evaluando si podía confiar en ella. Finalmente, con un movimiento lento y deliberado, dejó el bulto en el suelo y retrocedió un par de pasos, sus ojos fijos en Marina. Ella se arrodilló con cautela, manteniendo contacto visual con el perro, y luego centró su atención en el misterioso paquete. Con manos temblorosas, Marina desenvolvió la manta. Lo que encontró la dejó sin aliento. Allí, enredado en el sucio tejido, había un bebé recién nacido. Su piel estaba fría y azulada, y sus diminutos labios temblaban con cada débil intento de respirar. El corazón de Marina se detuvo por un instante. Nunca en su vida había visto algo así. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no tenía tiempo para llorar. Su entrenamiento tomó el control. «Necesito un médico aquí, ahora mismo», gritó al pasillo, mientras comenzaba a frotar las pequeñas manos del bebé para calentarlas. La enfermera que había intentado espantar a Jack corrió a ayudar, olvidando por completo su preocupación por la presencia del perro. «El bebé está en estado crítico. Prepara una camilla», ordenó Marina, mientras intentaba estimular al pequeño para que reaccionara. El bebé seguía inmóvil, pero al apoyar su oído en su pequeño pecho, Marina percibió un débil latido, un atisbo de esperanza. Cuando finalmente llegó el médico de urgencias, el bebé fue trasladado con rapidez a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Marina, exhausta pero aliviada, se quedó en el pasillo observando cómo la puerta se cerraba tras la camilla. Sus manos temblaban, y su respiración aún estaba acelerada por la adrenalina. Una sensación cálida la hizo volver la vista hacia el suelo. Jack, el perro callejero que había salvado una vida, la miraba con sus ojos oscuros llenos de gratitud. Sin pensarlo dos veces, Marina se agachó y le acarició la cabeza con ternura. «Has hecho algo increíble hoy, amigo», le susurró, su voz llena de emoción. Jack no entendía sus palabras, pero sí comprendió su tono y su toque amable. Sintió que por primera vez en su vida había encontrado a alguien en quien podía confiar. Marina le rascó detrás de las orejas y Jack, por primera vez en mucho tiempo, se permitió disfrutar del contacto humano. Estaba cansado, hambriento y asustado, pero algo le decía que aquel lugar y aquella mujer podrían ser diferentes. El hospital estaba sumido en un frenesí de actividad cuando el bebé fue llevado a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Las luces fluorescentes parpadeaban, los monitores emitían un pitido constante, y un equipo médico se movía con la precisión de una orquesta en pleno concierto. Cada segundo contaba. El bebé estaba al borde de la muerte, su frágil vida sostenida por un hilo que se desvanecía con cada respiración superficial. Marina observaba desde la puerta, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Sabía que en situaciones como esta, no había espacio para el error. Aquel pequeño ser dependía completamente de la rapidez y habilidad de los médicos y enfermeras que lo rodeaban. Pero más que eso, Marina no podía dejar de pensar en la forma en que el bebé había llegado hasta aquí, en el hocico de un perro callejero que, de alguna manera, había entendido la urgencia de la situación. El jefe de pediatría, el doctor González, se acercó rápidamente y tomó el control. «¿Cuál es su estado?», preguntó, mientras ajustaba el estetoscopio en sus oídos. «Pulso débil, apenas hay reflejo de respiración y su temperatura corporal está peligrosamente baja», informó Marina intentando mantener la compostura. El doctor González colocó el estetoscopio en el diminuto pecho del bebé y frunció el ceño al escuchar los débiles latidos. «Tenemos que estabilizarlo ya»,
ordenó. Sus palabras no permitían objeción. Las enfermeras comenzaron a trabajar con una precisión mecánica. Colocaron al bebé en una incubadora caliente y le conectaron oxígeno para intentar mejorar su respiración. Marina permanecía cerca, su mente en alerta, lista para intervenir si era necesario. Pero también estaba Jack, el perro que, a pesar del caos y el barullo, se había colado en la sala y permanecía junto a la puerta, observando con atención. Los minutos parecían horas mientras el equipo trabajaba sin descanso. Marina mantenía sus ojos fijos en el monitor que registraba las constantes vitales del bebé. Una línea que subía y bajaba de forma irregular era la única señal de que el pequeño aún seguía con vida. «Necesitamos una dosis de adrenalina», gritó el doctor González. El bebé no estaba respondiendo a los intentos de reanimación. Marina sintió un nudo en la garganta. Las manos del bebé eran tan pequeñas, tan frágiles, que parecían de cristal. Mientras le administraban la inyección, el equipo médico contuvo la respiración. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Y luego, finalmente, un leve jadeo escapó de los labios del pequeño. Sus diminutos pulmones parecieron despertar, tomando una bocanada de aire que resonó en la sala como un suspiro de alivio colectivo. «Está respirando por sí solo», exclamó una de las enfermeras, mientras lágrimas de alivio rodaban por las mejillas de Marina. El bebé aún no estaba fuera de peligro, pero al menos había una chispa de esperanza. Marina, sintiéndose agotada por la tensión, se recostó contra la pared y dejó escapar un suspiro que llevaba conteniendo desde que el perro había irrumpido en el hospital. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Jack, que seguía fielmente apostado en la entrada, como si estuviera velando por el pequeño ser que había rescatado. Se acercó lentamente al perro, sus ojos aún húmedos por la emoción. «Lo lograste, chico. Le diste una oportunidad», le dijo en voz baja, arrodillándose a su lado. Jack ladeó la cabeza y, por un instante, Marina pensó que el perro había entendido sus palabras. Se inclinó para acariciar su cabeza, y esta vez Jack no se apartó. En lugar de eso, cerró los ojos y dejó escapar un leve suspiro, como si también él sintiera el alivio de que su misión había sido un éxito. Horas más tarde, cuando el frenesí había disminuido y el hospital había vuelto a su ritmo habitual, Marina se tomó un momento para sentarse junto a la incubadora del bebé. La criatura dormía plácidamente, su piel había recuperado algo de color, y su respiración era ahora un suave vaivén que llenaba de paz la pequeña habitación. Marina no podía evitar pensar en lo cerca que habían estado de perderlo. Mientras lo observaba, una pregunta no dejaba de rondar su mente. ¿Quién había abandonado a este pequeño en las calles? No podía entender cómo alguien había tenido el corazón para dejar a un bebé recién nacido en el frío, abandonado a su suerte. Si no hubiera sido por Jack, el perro callejero que había decidido romper todas las reglas y llevar al bebé al hospital, ahora estarían hablando de una tragedia. Se giró hacia la puerta, donde Jack seguía sentado, con los ojos fijos en ella. Era como si él también quisiera asegurarse de que el pequeño estuviera bien. «Ven, amigo», dijo Marina, dándole una palmadita en el muslo para invitarlo a acercarse. Jack se levantó lentamente y se acercó, con un andar cansado pero seguro. Marina le acarició la cabeza y le susurró: «Has salvado una vida hoy. No sé cómo agradecerte». El perro no respondió, por supuesto, pero en su mirada había una chispa de entendimiento, un vínculo que se había creado en esos momentos críticos. Marina sabía que, de alguna manera, este perro había pasado de ser un callejero a ser un héroe. «Creo que mereces un buen descanso y una buena comida, ¿no te parece?», le dijo Marina con una sonrisa. Sin más palabras, se levantó y empezó a caminar hacia la puerta. Jack, como si entendiera perfectamente sus intenciones, la siguió. Marina no sabía lo que el futuro le depararía a este perro callejero, pero había una cosa de la que estaba segura: no lo dejaría volver a las calles. Él ya había demostrado que su corazón era más grande que el de muchos humanos.
Los días en el hospital se sucedieron, y el bebé, al que Marina había comenzado a llamar Pequeño Milo, se recuperaba poco a poco. Su frágil cuerpecito, que al principio parecía tan cercano al filo de la muerte, empezó a llenarse de vida. Cada día su respiración se volvía más fuerte, su llanto más enérgico. Para Marina, verlo mejorar era un milagro, uno que no habría sido posible sin Jack, el perro callejero que lo había salvado. Desde aquella noche en que irrumpió en el hospital, Jack se había convertido en una presencia constante junto a Marina. Ya no era solo el perro vagabundo que todos miraban con desdén. El personal médico, que al principio había intentado ahuyentarlo, empezó a acostumbrarse a su presencia. A veces, alguna enfermera incluso le dejaba restos de comida, y los pacientes sonreían al verlo pasear por los pasillos, siempre vigilando. Una mañana, después de haber terminado su turno, Marina tomó una decisión. Se agachó frente a Jack y le acarició la cabeza con ternura. ¿Te gustaría venir a casa conmigo?, le preguntó suavemente. Jack ladeó la cabeza, observándola con esos ojos oscuros que parecían entender más de lo que ella podía imaginar. No necesitó una respuesta verbal. Cuando Marina se levantó y empezó a caminar hacia la salida, Jack la siguió, confiando en ella como no había confiado en nadie antes. La transición no fue fácil. Jack, acostumbrado a las calles y la libertad, tuvo que aprender a vivir en un hogar por primera vez. Pero Marina fue paciente, dándole el tiempo y el espacio que necesitaba. Jack, por su parte, se adaptó rápidamente. En las noches frías, se acurrucaba al pie de la cama de Marina, agradecido por un techo y una cama cálida. 3 meses después, la vida de Marina había cambiado por completo. Ya no llegaba a un apartamento vacío al final de un largo turno. Ahora, Jack la recibía con su entusiasmo incondicional. Una tarde, Marina regresó a casa con un bulto en sus brazos, el pequeño Milo, al que había decidido adoptar oficialmente. Jack, al reconocer el olor del bebé, saltó de alegría. Sabía quién era aquel pequeño que había salvado aquella fría mañana. Ahora, los tres estaban juntos formando la familia que ninguno de ellos había imaginado, pero que todos necesitaban.